tramo de la clase de hoy de gimnasia de mantenimiento avanzada. Para ello, recordamos que estábamos trabajando con un par de pesos, que pueden ser botellas, pueden ser unas pequeñas mancuernas si tenéis, y con una alfombra o con una estrella de gimnasio. Bien, los ejercicios que vamos a hacer ahora son los siguientes. Utilizando de nuevo una pared, ¿vale? Vamos a ir. Primero, sentadilla a una pierna, subo. A la otra, subo. Con las dos profunda, subo. ¿Vale? Recordamos. Una, subo. La otra, subo. Profunda con las dos, subo. Utilizando como referencia siempre la pared. Y manteniendo vuestra espalda recta. Eso sería con la pared. Con la alfombra lo que haremos será un ejercicio que fijo que habréis visto ya por internet, ¿vale? Porque es una de las cadenas que anda mandando la gente. Sería colocarnos encima de la colchoneta en esta posición y tratar de aguantar 2 minutos en ella. Si no podemos, bajamos, movemos un poco cadera para soltar y volveríamos a subir, ¿vale? Si alguno quiere ir más poco a poco, puede ir apoyando las rodillas. Y por último, con los pesos, cogeríamos en cada mano y desde aquí vamos a ir a una mano, a la otra, perdón, al hombro, con una mano con la otra. Para ello intentar mantener vuestra espalda más o menos recta. Si queremos hacerlo un poco más duro, podemos ir con las dos a la vez, pero para ello o vamos un poco más despacio o colocamos la espalda en la pared para no torcerla, ¿vale? Venga. Pues entonces dejamos a un lado, esto lo dejamos así y vamos a comenzar. Recordamos, primero empezamos con las sentadillas. ¿Preparados? Vamos allá, venga. Una con una pierna, una con la otra, profunda, arriba. Una con una pierna, una con la otra, profunda, arriba. Una, otra, profunda. Puedo hacerlo de frente también. Una, otra, profunda. Una, otra, profunda. Espalda bien recta. Una, otra, profunda. 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 Muy bien, ahora tocaría en el suelo, así que vamos a ir tumbándonos. Recordamos, juntamos los codos, entrelazamos los dedos de las manos y desde aquí aguantaremos 2 minutitos arriba. Si aún no puede, puedo hacerlo con las rodillas y si no, bajamos y volvemos a empezar. Vamos arriba. Procurad mantener vuestra espalda bien recta.
Bien arriba, aguantamos. Si alguno no aguanta, baja y vuelve a subir. Ya queda menos de la mitad. Vamos muy bien. Últimos 30 segundos, no queda nada, ya casi está, aguantar. Abajo, muy buen trabajo. Nos levantamos y cogemos las pesas. Recordamos, vamos a ir con trabajo de bíceps y tenemos dos opciones. O vamos de forma alternativa, una mano y luego la otra, o con las dos a la vez. Si vamos con las dos a la vez, o vamos despacio de velocidad, o vamos apoyados en una pared. Vamos allá. Son 2 minutitos. Recordar que si debemos darle más dificultad, siempre es cuestión de darle más peso a las manos. Entonces, cogéis un paquete de 1 kilo o de 2 kilos de arroz, o cogemos botellas de 1,5 litros de agua. Si tenemos alguna garrafa de algún zumo o algo así, de estas que tienen asa, mucho mejor, porque va a ser mucho más cómodo para el agarre. Si alguno cansa, de vez en cuando podemos soltar un poco brazos. Vamos bien ahí, de la cadera al hombro. Ya queda poco. Ocho segundos. Dejamos los pesos y volvemos a colocarnos cerca de una pared si queremos, si no, separados. Iremos ahora con las sentadillas de nuevo. Recordamos, una sobre una pierna, una sobre la otra y una profunda con las dos piernas, ¿vale? ¿Preparados? Vamos allá, venga. Con una, con la otra, con las dos profunda. Con una, con la otra, con las dos profunda. Espalda bien recta en todo momento. Sobre derecha, sobre izquierda, sobre las dos. Derecha, izquierda, las dos. Derecha, izquierda, profunda. Derecha, izquierda, profunda.
derecha, izquierda, profunda, 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 veamos muy bien, derecha, izquierda, profunda, 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 derecha, izquierda, profunda. Muy bien, vamos ahora con el de la plancha. Nos quedaremos tumbados boca abajo, apoyando los codos y las piernas. Recordamos, juntamos codos, entrelazamos los dedos de las manos y los aguantaremos arriba. Vamos allá, venga, arriba. Son 2 minutitos de nada lo que tenemos que aguantar. Venga, vamos muy bien. Venga, vamos, genial. Aguantamos ahí, recordar, si no aguantamos, bajamos y volvemos a subir. O si no es muy duro, podemos aguantar sobre las rodillas. Llevamos más de la mitad. Nos quedan 30 segunditos de nada. Venga, que vamos muy bien, que no nos queda nada, Último esfuerzo. 15 segunditos nada más. Si llegamos hasta aquí, aguantamos hasta el final. Abajo, muy bien. Muy bien. Este es durillo. Y vamos a coger los pesos. Recordamos trabajo de bíceps. Movemos un poquito hombros, estarán cansados. Y vamos con el trabajo de bíceps. Agarramos nuestros pesos, uno en cada mano, y vamos o de forma alternativa o con las dos a la vez. Ya es el último ejercicio y luego estiraremos, ¿vale? La clase un poco durilla en algunos tramos, pero muy bien. Recordar, vamos de la cadera hacia el hombro. Nuestras piernas siempre un poquito flexionadas sin estar bloqueadas. Vamos muy bien, último minuto.
No nos queda nada. 20 segundos. Venga, Muy bien. Vamos ahora a estirar. Dejamos a un lado para que no nos moleste nuestra alfombra, nuestra colchoneta. Y empezamos con pierna derecha atrás, bien apoyada, pierna izquierda encima y cadera adelante. Cambiamos de pierna. Pierna izquierda atrás, pierna derecha encima del tobillo izquierdo, cadera adelante. Perfecto, agarramos pie derecho, elevamos el talón hacia el glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos. Muy bien, abrimos las dos piernas, vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo el de hoy. Espero que os haya gustado la clase, este circuito. Continuamos el próximo día. Hasta luego.